Bueno, feliz noche para todos, agradeciendo como siempre su puntualidad. En nombre del Colegio Colombiano de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica, estoy gratamente encantada de tenerlos esta noche aquí con nosotros. Como ustedes saben, desde el mes de enero empezamos con nuestros webinars los últimos miércoles de cada mes y ya estamos en el mes de junio. Yo soy Ailín Carías, gastroenterólogo pediatra, soy la presidenta actual del Colegio Colombiano de Gastroenterología. Y esta noche tenemos un webinar muy especial que además de estar presentado por nosotros, viene con el patrocinio de nuestros colaboradores que son Nutricia Danone. Y el objetivo de este webinar es hablar acerca de desenredando los hilos de la inmunidad, un desafío clave en el abordaje de la alergia a la proteína de leche de vaca. Y decidimos que este webinar se desarrollara esta semana porque esta es la Semana Mundial de las Alergias. Entonces, para nosotros como Colegio de Gastroenterología Pediátrica, es una fecha claramente muy relevante. Y por eso tengo el honor de presentar a nuestra conferencista de esta noche, que es la doctora Estefanía Peña. La doctora Estefanía Peña es gastroenterólogo pediatra. Ella es médico especialista en gastroenterología del Instituto Nacional de Pediatría de México. Además es docente de pediatría de la Universidad del Rosario, docente de gastroenterología en la Residencia de Pediatría del Rosario, La Sabana y Surcolombiana. Y además es investigadora del Grupo Conciencias de la Universidad Nacional en Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Estefanía forma parte de la Junta Directiva de Colgam. Además es miembro de LASPIGAN, que es la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, y también de NASPIGAN, que es la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología de Patología y Nutrición Pediátrica. Entonces, gracias por acompañarnos esta noche y tienes todo el auditorio para ti. Muchas gracias, Ailín. Les agradezco a todos por conectarse y espero que este webinar sea de su agrado y aprendamos mucho con él. Entonces, vamos a hablar en esta oportunidad, como lo mencionó Ailín, de un tema que es bastante importante y se llama Desenredando los hilos de la inmunidad, un desafío clave en el abordaje terapéutico de la alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Y por qué este tema? Teniendo en cuenta que en las últimas décadas ha habido un aumento de la prevalencia de las alergias alimentarias, nos hemos centrado o cada vez nos estamos centrando más en nuestra atención en aquellos factores que son susceptibles de modificar en las alergias alimentarias, en particular la microbiota intestinal, que llevamos un tiempo largo en el boom de la microbiota. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de las estrategias disponibles que tenemos para promover la tolerancia oral en aquellos pacientes que tienen alergia alimentaria y puntualmente pues alergia a la proteína de leche de vaca. Y como lo mencionó Ailín, estamos en la semana de la alergia y la Organización Mundial de la Alergia en este año nos invita a sobrepasar aquellos obstáculos en cuanto a alergias alimentarias. Y tienen 4 tópicos que contarnos este año y el primero es que la alergia alimentaria es un problema de salud mundial. El segundo es que la colaboración entre médico y paciente es esencial. El tercero es que las alergias alimentarias pueden poner en peligro la vida y ahora vemos que en realidad en otras latitudes cada vez es más frecuente reportar anafilaxia asociada a alergia alimentaria. Y por último, que la alergia alimentaria está a nuestro alrededor y debemos concientizarnos y que es una responsabilidad que tenemos compartida todos y por supuesto más nosotros que somos actores en el área de la salud. Y bueno, en cuanto al conflicto de interés, esta charla está basada en la evidencia científica disponible para este tópico, por lo tanto no tengo conflicto de interés. Y vamos a empezar hablando un poco de cómo se define la alergia alimentaria. Entonces recordemos que el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas define la alergia alimentaria como una reacción adversa para la salud que surge de una respuesta inmune específica que ocurre de manera reproducible al exponerse a un alimento determinado. Y como les mencionaba previamente, hemos visto que la prevalencia de la alergia alimentaria, puntualmente en general, ha ido aumentando. Tenemos algunos estudios de prevalencia. Dentro de ellos, el más reciente es el metaanálisis que ustedes ven aquí abajo, que se tiene en cuenta toda Europa, y realizaron un estudio en el cual vieron establecieron la prevalencia en las últimas décadas, desde el 2000 hasta el 2012 y del 2012 al 2021, viendo ellos que no había un cambio en la alergia, en la prevalencia de la alergia en general. Donde más hay alergia tal vez en el mundo es en Australia, y tenemos el estudio HELNOTS, que es el que ustedes ven aquí arriba, en el cual el método diagnóstico para la alergia alimentaria usado fue el desafío oral, o sea, el método gold estándar o de estándar de oro, y ven que la prevalencia de la alergia alimentaria es del 11%, y hay una teoría en cuanto a
por qué hay una prevalencia tan alta en este continente, y es que en Australia hay una campaña muy grande para prevenir el cáncer de piel, puntualmente el melanoma, porque tiene una incidencia muy alta. Y por supuesto, dentro de sus estrategias usan el uso de bloqueador solar, pues, cubrir, y esto puede generar un déficit de vitamina D. Y como ya todos conocen, el déficit de vitamina D puede alterar el viraje de los linfocitos T reguladores a T vírgenes a T reguladores a paso hacia una respuesta TH2. Por lo tanto, ellos están haciendo ahora campañas para promover la suplementación de vitamina D. Tenemos como segundo el estudio SAFA, que es hecho en Sudáfrica, donde el método diagnóstico fue hecho también con desafío oral, y ellos establecieron algo muy importante que ahorita vamos a hablar, y es que evidenciaron que en áreas rurales de Sudáfrica era menor la prevalencia de la alergia, siendo 0.5% contra las áreas urbanas, cuya prevalencia era mucho más alta, se duplicaba o casi triplicaba hasta 2.5%. En Estados Unidos, la prevalencia se estableció con una encuesta aleatoria transversal y estableció una prevalencia aproximada de 8%, ocupando como segundo puesto la proteína de leche de vaca en 1.9%. Y por último, tenemos el estudio, dentro de los estudios grandes, por supuesto, el estudio que se hizo en la isla Wright, en Inglaterra, en el cual se estableció una prevalencia de alergia alimentaria entre 5.3% hasta 5%, yendo del primer año hasta los 4 años de vida. Este es un artículo que publica Estados Unidos estableciendo las tendencias que hay en las condiciones alérgicas a través de los niños, y establecieron algunos cortes, ¿no? De 1997 a 1999 y de 2009 a 2011. ¿Y qué es importante de esta gráfica para que analicemos un poco? Y es que han visto los estadounidenses efectivamente que se ha habido un aumento significativo en la tendencia lineal de la alergia cutánea y alimentaria de 1997 a 1999 y de 2009, que es aproximadamente desde acá, hasta el 2011. Vemos una tendencia que va en ascenso. ¿Y por qué la prevalencia va en aumento? Entonces, las teorías que tenemos acerca del aumento de la prevalencia es que ha aumentado secundario a factores ambientales, a factores genéticos, por supuesto, y por último, y no siendo menos importante, a la disbiosis, que tal vez es lo que nos vamos a sentar un poco en esta charla. Recordemos que la alergia alimentaria es una simbiosis, una comunicación o una relación, tiene una relación o es igual a el medio ambiente y la genética. Por lo tanto, ¿dónde inició el papel de la microbiota en la génesis de la alergia alimentaria? Entonces, les traje esta línea de tiempo. La primera vez que se supuso que la microbiota tenía un papel importante en la alergia alimentaria fue en 1989, donde Strachan propuso por primera vez la teoría de la higiene. Pero fue 10 años más tarde que en el 96 ya Strachan hizo una relación inversa entre la fiebre de heno y el número de hermanos mayores en una población de 17.000 niños británicos, y vio que efectivamente había una relación inversa. Luego entonces en el 2000 hablaron un poco de, oigan, la exposición a infecciones infantiles va a disminuir el riesgo de atopía en el futuro, y sí, pero en el 2004 refinaron un poco esta teoría, entonces hablamos de la teoría de los viejos amigos. No, se dieron cuenta que no era la exposición a cualquier patógeno, no era todos los microbios que pudieran tener contacto los niños, sino en aquellos microbios inofensivos o los viejos amigos, que eran presentes a lo largo de la evolución humana y que eran reconocidos ya por nuestro sistema inmune, y que permitía que nuestro sistema inmune tuviera un entrenamiento para que reaccionara adecuadamente ante distintos estímulos o esas posibles amenazas. Y por último, la teoría de la microflora, que es del 2005. ¿Y qué propuso esta teoría? Propuso que las alteraciones en la microbiota intestinal debido al uso de antibióticos, las diferencias dietéticas que hay en los diferentes lugares del mundo, en los países industrializados, han alterado de una forma importante los mecanismos normales de tolerancia inmunológica, mediados, por supuesto, por la microbiota, lo que ha llevado a un aumento en la incidencia de las enfermedades alérgicas. Entonces, aquí es donde inicia en esta línea de tiempo, desde 1989, nos damos cuenta que la microbiota tiene un papel muy importante. Y por último, les muestro esta hipótesis de la resiliencia inflamatoria, que tiene que ver un poco está unida con la teoría de los viejos amigos, y es que la exposición continua a microorganismos, especialmente durante los periodos prenatales y postnatal, permite que haya un entrenamiento inmunológico innato y adaptativo que hace que los individuos sean resistentes a las señales de peligro del medio ambiente, o tal vez más que resistentes, estén entrenados para responder de forma positiva a ellos. Entonces tenemos una ventana de oportunidad, una ventana de susceptibilidad de los primeros 1000 días, que inicia antes del nacimiento, sigue durante el tiempo de gestación y después del nacimiento. ¿Y qué vemos con esta ventana de oportunidad?
o de susceptibilidad. Y es que ciertas conductas como el parto vaginal, la alimentación con lactancia humana, la dieta alta en fibra de alimentos fermentados, la exposición a mascotas, cada vez es más frecuente ver que en los artículos que la exposición a mascotas da un factor protector, y el ambiente rural genera un estado de eubiosis. Y va a haber una prevalencia de estas bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, principalmente el butirato, que dentro de sus funciones más importantes es mantener la integridad de la barrera intestinal, lo que va a permitir que haya una tolerancia inmunológica. Y por el contrario, vemos que prácticas como la cesárea, la dieta baja en fibra, o el uso de agentes antisépticos, el uso de inhibidor de bomba de protones, que cada vez está más popularizado, y la exposición antibiótica va a aumentar que hay una prevalencia de bacterias patogénicas y va a generar una disbiosis, esa alteración como en la homeostasis de la microbiota, y por lo tanto va a haber un daño en la barrera epitelial intestinal, y posteriormente esto nos va a conllevar un riesgo de alergia alimentaria. Por lo tanto, esta ventana de oportunidad, recordemos que empieza desde la gestación, de hecho, antes de la gestación, y se completa más o menos hasta después de los 2 años de vida. Les traje este estudio en el cual se realizó en el 2016 en Grecia, en el cual tomaron 459 niños nacidos y atendidos en la misma unidad de maternidad terciaria y fueron examinados desde el 1, 6, 12, 18, 24 y 36 meses hasta los 3 años. Y establecieron qué pacientes tenían síntomas de alergia alimentaria y a su vez de dermatitis atópica, fueron evaluados por un alergólogo, se hizo un diagnóstico adecuado y después vieron qué efectos tenían varios factores en el desarrollo de las alergias alimentarias. Y al final concluimos que los factores que tienen más impacto para el desarrollo de alergias alimentarias encontramos la edad gestacional. En segundo puesto, la presencia de dermatitis atópica en el niño. En el tercer puesto, la cesárea. Y por último, la historia familiar de atopía. Ahí vemos cómo hay una conjunción de varios factores, ¿no? Aquellos factores que no dependen, por supuesto, del medio ambiente, como es, por ejemplo, la dermatitis atópica. O, por ejemplo, vemos que, sin embargo, factores que sí dependen, como la cesárea o el tiempo de gestacional, pueden condicionar a que haya un desarrollo de una alergia alimentaria. Y después hicieron un efecto combinado de el tipo de nacimiento, puntualmente, por supuesto, de la cesárea, y la presencia de atopía en los padres. Y se dieron cuenta que pacientes que nacían por cesárea, más una historia de sus padres de atopía, tenían un riesgo muy elevado de tener una alergia alimentaria. Entonces, dentro de esta ventana de oportunidad y de susceptibilidad, hay una ventana de intervención. Y esta ventana de intervención es la que nos puede prevenir o reversar aquellos efectos negativos de esos factores de riesgo ambientales que son los que podemos modificar, porque por supuesto la genética no podemos modificarla. Y nos hemos dado cuenta que hay muchos metabolitos de la microbiota que pueden ser usados como sustratos epigenéticos. Por ejemplo, las bifidobacterias o los lactobacilos producen folato, que es un sustrato para los procesos de metilación. Esto nos va a permitir ver la expresión o no la expresión, evitar la expresión o promover la expresión génica. Y los ácidos grasos de cadena corta influencian la modificación de histonas y nos va a permitir mantener la integridad de la barrera intestinal. Entonces, dentro de esta ventana de susceptibilidad, tenemos una ventana de intervención y de oportunidad. Por lo tanto, podemos concluir inicialmente que la microbiota juega un papel crucial en la programación del sistema inmunológico en desarrollo durante los primeros meses de vida. Y entonces ahora sí vamos a hablar un poco de la disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Entonces, se define como ese desequilibrio que implica la alteración del estado de simbiosis y se reconoce por cambios cualitativos o cuantitativos que hay en la composición y en la función de la microbiota. Por lo tanto, las alteraciones tempranas desfavorables que pueden afectar nuestra microbiota van a promover una disbiosis y eso va a aumentar directamente proporcional la susceptibilidad que tenemos nosotros o el huésped a respuestas alérgicas, no solamente hablemos de alergias, sino también respuestas inflamatorias, porque la disbiosis está involucrada en otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, etc. Entonces, en esta gráfica vemos cómo, por ejemplo, factores como, nuevamente, cómo nacemos, la exposición a medicamentos, puntualmente, por ejemplo, los inhibidores de bomba protones, antibióticos durante la etapa lactante pequeño, la nutrición, dónde vivo y cómo es mi genética y el ambiente al cual yo estoy expuesto pueden generar un ambiente de disbiosis. ¿Y esto qué va a llevar? A que haya disminución nuevamente de bacterias productoras de ácido butírico, y el ácido butírico disminuido va a hacer que haya una menor
expresión del FOXP3, por ejemplo, este gen, que es un gen maestro controlador del desarrollo y función de todas las células reguladoras. ¿Y esto qué va a permitir? Que todas las células T vírgenes no viren hacia un estado tolerogénico, sino en realidad viren hacia un estado efector de tipo TH2, y eso va a tener una respuesta inmune excesiva, llevándonos a una enfermedad alérgica. Entonces, ¿qué podemos concluir de la disbiosis? Que precede primero las manifestaciones alérgicas, o sea, la disbiosis tiene que estar establecida para que haya una manifestación alérgica, que la sensibilización a algunos alérgenos está relacionado con la disbiosis, con la disminución en la diversidad, y parte de la, digamos que esa alteración homeostática se define por la disminución de la diversidad. ¿Qué es la diversidad en la microbiota? La disminución de las especies que hay disponibles en esa microbiota. Va a haber aumento de enterobacterias, disminución de los bacteroidetes y los ruminococos, y va a haber disminución de bacterias productoras de butirato. En esta gráfica, por no hacerlo tan largo y tan complejo, vemos al lado izquierdo de la gráfica, bajo el número 1, cómo la microbiota intestinal, esto es en un estudio de murinos que no tienen con un intestino estéril, vieron cómo en aquellos murinos con intestino estéril podían tener una disminución de las células T reguladoras, un aumento de las citoquinas de tipo TH2, y va a tener un aumento en la IgE. Y como en aquellos estados donde había una microbiota eubiotica, íbamos a encontrar una disminución de la inflamación mediada por basófilos, un aumento en la secreción de inmunoglobulina A secretora, y como en este lado derecho de la gráfica van a ver cómo va a haber un viraje de esas células T vírgenes a T reguladoras, y por lo tanto promoviendo una respuesta tolerogénica. Entonces, para resumir, la microbiota está involucrada en la integridad de la barrera epitelial, en reducir la población de basófilos y la respuesta que generan estos basófilos desde el punto de vista inflamatorio, y va a modular la diferenciación de esos linfocitos T hacia T reguladores. Entonces, la microbiota juega un papel en modulación e influencia la tolerancia inmune directamente. Recordemos que aquellos pacientes que tienen alergia o alergia alimentaria y puntualmente alergia a la proteína leche vaca van a tener una firma del microbiota. O sea, van a tener unas características, tal vez no todos típicas, pero sí unas características generales que pueden parecerse. Ya vamos a ver un poco los estudios que hay acerca de esa firma del microbioma. Vamos a encontrar siempre baja diversidad de la microbiota. Va a haber disminución de las bifidobacterias, que son bacterias muy importantes para la producción de ácidos grasos de cadena corta, lactobacilos y bacteroides. Va a haber un aumento en los clostridioides, en los lacnopiracea y los ruminococos. Y en aquellos pacientes se ha visto que tienen mayores tasas de sensibilización, va a haber una proporción elevada de la tasa de enterobacterias y bacteroidetes. Esa tasa, todos tenemos una tasa elevada al nacer y va a ir disminuyendo. Entonces, lo que ellos ven en los estudios es que probablemente hay como una disminución en la maduración de esa microbiota. Entonces, estos son los estudios que tenemos nosotros disponibles, y en estos estudios ven cómo, de acuerdo al tipo de alergia, por ejemplo, alergia a la proteína leche vaca, al huevo, al maní, etcétera, aquí dan como unas características principales asociadas a esta alergia alimentaria. Entonces, por ejemplo, vemos cómo en alergia a la proteína leche vaca, huevo, trigo, nueces, maní, pescado, camarones, va a haber un aumento en los bacteroidetes, un aumento en la proteobacteria, un aumento en la actinobacteria, y va a haber disminución de firmicutes. Por ejemplo, en este estudio que tenemos acá, en estos dos estudios, que solamente hablan de alergia a la proteína leche vaca, vamos a ver cómo ven un aumento en los ruminococos, aumento en la lacnospira, disminución nuevamente de los bifidobacterios, en los streptococos y en las enterobacterias. En este otro estudio, vemos cómo va a haber aumento de bacteroidetes y enterobacters. Y en este último estudio que vemos aquí, que es del 2018, va a haber aumento en lactobacilos, disminución de los bifidobacterios y disminución de los ruminococos. Estos, digamos que algunos estudios que tenemos disponibles acerca de cómo es esa firma de la microbiota, pero sin embargo, como les expliqué anteriormente, hay unas características generales de cómo es esa microbiota en pacientes que tienen alergia a la proteína de leche de vaca. Esto es un gráfico en el cual vemos cuáles son algunos microorganismos protectores, como están nuevamente las bifidobacterias, y cómo hay unos microorganismos que son, digamos que, promotores de la disbiosis, el Clostridium, el Staphylococcus, las Pseudomonas, la Escherichia coli, la Shigella, que probablemente son microorganismos a los cuales se van a exponer los niños no de forma, no por el parto vaginal, sino por ejemplo, por exposición a la piel de la madre. Entonces, dado que la microbiota juega un papel fundamental en el desarrollo de alergias alimentarias,
ahora vamos a hablar un poco de cómo podemos modularla para que sea una herramienta terapéutica efectiva, porque esto sí lo podemos modular. Entonces les traje esta gráfica para que vean cómo es la microbiota, haciendo un símil un poco con las plantas. Entonces la microbiota es un ecosistema que es floreciente. A veces queda devastado luego de noxas, por ejemplo, que causen disbiosis, antibióticos, uso de IVP, áreas urbanas, alimentación industrializada. Y esas especies restantes que quedan se van a adaptar a un ecosistema que está alterado. ¿Cómo podemos nuevamente equilibrar ese ecosistema? Entonces tenemos los probióticos, que es como nuevamente resembrar microorganismos buenos, los prebióticos, que son compuestos que promueven el crecimiento de microorganismos buenos, la bacterioterapia fecal, que es trasplantar un ecosistema, entonces ahí vemos cómo están poniendo un nuevo césped, y tenemos los simbióticos, que es como juntar aquellos, resembrar esos microorganismos para más darle esos nuevos microorganismos compuestos que promuevan su crecimiento. Entonces, para recordarles cómo se define el probiótico, el prebiótico y el simbiótico, recuerden que los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas van a conferir un efecto beneficioso para la salud del huésped. Los prebióticos son esos componentes funcionales, usualmente no digeribles de los alimentos, que van a estimular la actividad y el crecimiento de ciertos grupos específicos de bacterias, como por ejemplo las bifidobacterias y las bacterias lácticas. Y por último, los simbióticos, que es esa mezcla que contiene microorganismos vivos y sustratos, utilizados selectivamente por esos microorganismos del huésped, que van a conferir un efecto benéfico a la salud del huésped. Entonces, ¿cómo podemos modificar la microbiota? Entonces, primero tenemos la dieta, tenemos el uso de simbióticos, ahorita vamos a hablar un poco de simbióticos, el trasplante de microbiota fecal, los probióticos y los prebióticos. Entonces, vamos a hablar inicialmente de los probióticos. ¿Cómo es la actividad del probiótico para ayudarnos a nosotros como huéspedes? Entonces, van a modular la microbiota, van a mejorar la barrera intestinal, van a mejorar la función inmunológica y van a reducir los niveles de inmunoglobulina I. Entonces, puntualmente hablemos un poco de modulación de la microbiota. ¿Qué van a hacer? Van a inhibir el crecimiento bacteriano compitiendo por nutrientes de esas bacterias patógenas, patobiontes. Va a haber producción de bacteriocinas, que son antibióticos naturales producidos por ellos. Va a haber reducción del pH y eso va a generar un ambiente ácido a nivel del lumen intestinal, lo que va a permitir que las bacterias, los patobiontes, no prosperen en ese ambiente, en ese microambiente. Eso está dado, por supuesto, en los ácidos grasos de cadena corta. Va a haber un bajo nivel de oxígeno, va a generar un ambiente ácido y, como les explicaba, va a haber un crecimiento de bacterias benéficas y una disminución de patobiontes. En cuanto a la mejoría de la barrera intestinal, ¿qué van a hacer? En general, aumentan el número de células caliciformes, aumentan la expresión de mucinas, la MUC2, MUC3, refuerzan la expresión de algunas proteínas que están en las uniones estrechas, como por ejemplo las ocludinas y la sonulina. ¿Cómo modifican la función inmune? Van a inducir citoquinas de linfocitos T. Van a aumentar el interferón gamma, la interleuquina 12 y eso de forma consiguiente va a aumentar la interleuquina 1B, la 6, la 8, el factor necrosis tumoral alfa, lo que va a permitir una activación TH1. Y va a disminuir la secreción de aquellas interleuquinas que son promotoras de la función TH2, como por ejemplo la interleuquina 4 y 5. Va a haber maduración de células dendríticas y esto va a permitir que las células dendríticas produzcan ácido retinóico que está involucrado en la función de los linfocitos reguladores. Va a haber secreción de factor transformante beta y producción de IgA secretora. Y por último, va a disminuir la cantidad de IgE. Va a aumentar las células caliciformes, como les decía anteriormente, y por todos estos mecanismos, como vimos en la imagen anterior, ¿se acuerdan? Cuando vimos que iba a haber menor estímulo de las células B para tener menos producción de inmunoglobulina E, por lo tanto, iban a generar un ambiente tolerogénico no hacia TH2. Entonces vamos a hablar un poco de la importancia de selección de cepas de probióticos. Entonces, de las cepas tal vez más estudiadas son los Bifidobacterium y los Lactobacillus. Dentro de los Bifidobacterium tenemos la Bifidobacterium breve, que es el más comúnmente aislado en intestinos de bebés sanos alimentados con leche humana. La fuente principal es la leche humana. Es el principal constituyente de la microbiota en los recién nacidos sanos y va a permitir el desarrollo de esa biocenosis intestinal. Va a ayudar también en la activación del sistema inmunológico inmaduro de una forma eubiótica y va a tener impactos en tres aspectos principales: en la microbiota intestinal en general, en la barrera epitelial y en el sistema inmune. Entonces, en esta gráfica vemos cómo al lado izquierdo van a encontrar todos los desórdenes alérgicos y al lado derecho con la suplementación de Bifidobacterium.
¿Qué vamos a encontrar en la suplementación de Bifidobacterium? Las células dendríticas van a estar con sus pseudópodos atravesando el epitelio intestinal y van a estar atrapando sus alérgenos, van a presentarlo a los TH0 y por supuesto esta respuesta no va a ser hacia TH2, va a ser bloqueada hacia TH2. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución de citoquinas como la interleuquina 4, la interleuquina 5, va a haber una disminución de producción de IgE y de IgG. En cambio, va a aumentar la producción de factor transformante beta, lo que va a generar que toda la respuesta de estos linfocitos T vaya hacia linfocitos reguladores. Por lo tanto, no va a haber una respuesta inflamatoria. Va a haber también aumento de producción de otro ácido graso de cadena corta como es el acetato y el aumento de producción del factor transformante beta 1. En cuanto a los prebióticos, son esos sustratos nutricionales que van a alimentar a estas bacterias benéficas intestinales. Como les mencioné, son carbohidratos no digeribles y tal vez de los que son más estudiados tenemos dos grupos. Los galactanos, que son los galactooligosacáridos, y los fructanos, que están compuestos por la inulina, y los fructooligosacáridos. Estos prebióticos, al igual que los probióticos, van a tener tres principales funciones. Integridad de la barrera intestinal, ¿por qué? Porque van a regular la producción de mucina, van a estimular el crecimiento de bacterias benéficas como lo son el Bifidobacterium, los lactobacillus, la Akkermansia, la Roseburia y el Bifidobacterium, y van a disminuir esa translocación de patógenos y alérgenos a través de la luz intestinal. Segundo, va a regular la respuesta inmune. ¿Cómo? Aumentando la cantidad de linfocitos T reguladores y su función. Y por último, el efecto antiinflamatorio. Va a aumentar la producción de esos ácidos grasos de cadena corta como el butirato, que más adelante vamos a hablar de su función como posbióticos, y esto va a permitir que tenga un efecto antiinflamatorio en la génesis de la alergia puntualmente. Y por último, los simbióticos, que ya hablamos que es una mezcla entre aquellos carbohidratos no absorbibles junto con aquellos microorganismos benéficos para nuestra salud. Entonces les traje algunos artículos acerca de los efectos de los simbióticos en la microbiota intestinal. Y como ya hablamos un poco de la cesárea y vimos que ya per se aumenta por casi tres veces el riesgo de sufrir una alergia alimentaria, les traje este estudio que evaluaron, es un estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, en el cual querían evaluar el efecto de los simbióticos, puntualmente de GOS y FOS con Bifidobacterium breve, en la microbiota de aquellos bebés que nacieron por cesárea. Más o menos tuvieron unos 153 pacientes, fueron aleatorizados para recibir tres tipos de, dos fórmulas. Una fórmula fue una estándar, que fue el control, otra que tenía los prebióticos solamente, o sea, los GOS y los FOS, y otros que tenían el simbiótico, el Bifidobacterium junto con los GOS. Y tenían, por supuesto, un grupo de referencia que era aquellos pacientes, que eran más o menos 30 pacientes que habían nacido por vía vaginal. Entonces, ¿qué encontraron en este estudio? Que la suplementación con los bifidobacterios, con el Bifidobacterium breve, permitía que hubiese un conteo total de Bifidobacterium en el intestino parecido a lo que veíamos en aquellos pacientes que habían nacido por parto vaginal. Entonces, si ustedes ven, la línea verde son aquellos pacientes intervenidos con el prebiótico y el probiótico, o sea, el simbiótico, y la línea azul oscura son aquellos pacientes que nacieron en el grupo de referencia por parto vaginal. Fíjense cómo el conteo total de Bifidobacterium se parece muchísimo en estos dos grupos. Por supuesto, difiriendo con aquellos pacientes que tenían una fórmula que era solamente con prebióticos o una fórmula estándar. Otro hallazgo que encontraron en este estudio fue cómo había una mayor cantidad de producción de acetato, y ya lo hablamos, que el Bifidobacterium aumenta la producción no solamente de butirato, sino también de acetato, y además cómo regulaban el pH intestinal, y ya hablamos un poco que el pH intestinal en ácido permite que haya un crecimiento de bacterias benéficas y una disminución de aquellos patobiontes. Y vieron cómo efectivamente en aquellos pacientes en los cuales se hizo el grupo de intervención con esta fórmula, había mayor producción de acetato. Y aquí el pH como la media de pH en aquellos pacientes que tenían el grupo de estudio con el simbiótico era muy parecido a que aquellos pacientes que habían nacido por parto vaginal. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir con este estudio? Que la colonización de las bifidobacterias era muy parecido a en aquellos pacientes que tenían parto vaginal junto con aquellos que habían recibido una fórmula que tenía un simbiótico. En este otro estudio, un estudio de 2017 multicéntrico, doble ciego controlado por placebo, querían evidenciar cómo
aquellas fórmulas que podían, puntualmente una fórmula elemental con simbióticos, cómo mejoraba la microbiota en aquellos pacientes que tenían alergia no IgE mediada. Entonces, ¿qué hicieron? Aquí hay dos grupos, un grupo control, un grupo test y un grupo de referencia. El grupo de referencia en aquellos pacientes que, por supuesto, estaban alimentados con leche humana. Entonces, lo que quisieron ver era cómo era el conteo de Bifidobacterium y cómo también había una relación entre el Eubacterium rectale y el Clostridium cocoides. Y se dieron cuenta que en aquellos pacientes, en el grupo de referencia, que era el área que ustedes ven sombreada, era aproximadamente del 55 y 6.5% respectivamente, puntualmente hablando de bifidobacterias y de la relación que hay Enterobacterium y Clostridium. Y cómo en la proporción de bifidobacterias, más o menos se parecía mucho en aquellos pacientes que tenían la fórmula con simbióticos. Entonces, ustedes se dan cuenta, en aquellos que tenían la fórmula con simbióticos, más o menos el porcentaje de bifidobacterias eran el 35.4% versus el 9.7% en aquellos que no tenían esta fórmula. Y cuando ven la proporción de este otro grupo de microbiota, vieron que era muy parecido. 9.5% en aquellos que recibían el simbiótico versus 24.2% en aquellos que no tenían el simbiótico. Por lo tanto, podemos ver que comparándolo con el grupo de referencia, el porcentaje de Bifidobacterium de 35.4 a 55%, por supuesto, es más parecido a lo que tenía el otro grupo, que era 9.7%. Por lo tanto, también pueden concluir que hay una modulación de la microbiota que permitía que el porcentaje de bifidobacterias en aquellos pacientes que recibían el simbiótico se pareciese un poco más al grupo de referencia, que era el grupo que era alimentado con leche humana. Y finalmente, para hablar un poco de ácidos grasos de cadena corta, que sin ser menos importantes, son, digamos que también como un objetivo de tratamiento. Entonces, recordemos que los ácidos grasos de cadena corta son un producto de fermentación de los prebióticos, van a permitir una interacción con esas células epiteliales y las células de inmunidad innata y adaptativa y van a generar una diferenciación, proliferación y apoptosis y van a inducir varias vías de señalización a través de la producción de proteinquinasas, el mTOR y el NF-kappa beta. ¿Qué son ellos? Acuérdense que esas vías de señalización son importantes porque van a ayudar a la diferenciación, la proliferación celular, a la memoria inmunológica. Van a controlar algunas respuestas de inflamación y algunas otras respuestas como de crecimiento y supervivencia celular. Que hemos visto también en los estudios que los ácidos grasos de cadena corta y puntualmente el butirato va a disminuir el riesgo de sensibilización alérgica. Van a inducir muchas citoquinas tolerogénicas, así como lo hacen los probióticos, por supuesto, el interferón gamma, la interleuquina 10, y va a inhibir todas esas citoquinas proinflamatorias TH2, como son la interleuquina 4 y la interleuquina 5. Va a aumentar la producción de mucinas, va a aumentar la inmunoglobulina secretora y la IgG. Por lo tanto, los ácidos de cadena corta son muy importantes. ¿Y cómo podemos modular que haya mayor producción de ácidos grasos de cadena corta? Pues promoviendo la microbiota eubiótica y, por ejemplo, puntualmente hablando de bifidobacterias, que haya mayor bifidobacterias produciendo ácidos grasos de cadena corta. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que los primeros 1000 días de vida son fundamentales, que esta es la ventana de oportunidad o susceptibilidad o de intervención para el desarrollo de alergias alimentarias en niños con predisposición genética. En estos pacientes que tienen una predisposición genética donde la genética no la podemos cambiar, sí podemos tener algunas estrategias para modificar el desenlace de estos pacientes. Segundo, es esencial intervenir sobre esos factores de riesgo que son modificables para prevenir el desarrollo de alergias alimentarias o si ya hay un desarrollo de una alergia alimentaria, ¿cómo vamos a inducir tolerancia inmunológica? Tercero, podemos concluir que la industrialización, la dieta rica en alimentos procesados y todas estas, digamos, noxas que pueden tener medioambientales nuestros pacientes pueden desencadenar respuestas inmunitarias TH2, que va a aumentar que estos pacientes tengan una susceptibilidad a sensibilización alérgica y posteriormente a tener una alergia alimentaria. Cuarto, podemos concluir que la disbiosis es un factor clave en el desarrollo de alergias alimentarias, porque vimos que la disbiosis precede la alergia alimentaria y la disbiosis está directamente relacionada con todo este tipo de industrialización y todas estas noxes ambientales que tenemos actualmente. Y por último, debemos entender que moldear la microbiota intestinal mediante la intervención en factores medioambientales modificables y o con el uso de pro,
sin bióticos y posbióticos es una estrategia prometedora contra las alergias alimentarias. Ahora hay estudios acerca de administrar posbióticos, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta, y están viendo cómo poder hacer que estos ácidos grasos de cadena corta sobrevivan al ácido gástrico y a los diferentes cambios a nivel del intestino y logren llegar a promover digamos, esas ventajas que tienen desde el punto de vista de barrera epitelial, promoción de respuestas tolerogénicas y no viraje a TH2. Entonces, con esto quiero concluir y espero que les haya gustado mucho y que haya sido de bastante enriquecimiento para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Steffi, por tu conferencia. Fantástico, además que siento que abre una oportunidad de discusión, y aunque no hay preguntas en el chat, yo sí tengo un par de cosas que agregar. Y es que, sin duda, con el aumento de las cesáreas en toda la región, nos planteamos todo el tiempo esa duda de si han aumentado tanto las cesáreas, que no siempre tienen una indicación, pero pues es nuestra realidad. ¿Qué podemos hacer nosotros como pediatras para contrarrestar ese daño? Entonces, la pregunta orientada allí dice, los niños que nacen por cesárea, ¿es recomendado usar de forma rutinaria probióticos o fórmulas con probióticos? ¿Qué piensas tú en esa pregunta? Los niños que son alimentados nacidos por cesárea tienen que ser alimentados con leche humana. Totalmente. Entonces, lo primero que hay que hacer es promover la lactancia humana. Es lo primero que debemos hacer. De hecho, no hay estudios acerca de darles fórmulas con probióticos porque, por supuesto, lo que queremos hacer es que como un factor de riesgo modificable es que el niño pues ya nació por cesárea. ¿Qué otro factor de riesgo puedes modificar? Que su nutrición sea con lo mejor que hay, que es ¿qué? Pues la lactancia humana. Claramente. Entonces, en realidad no hay estudios acerca de administrar una fórmula con probióticos porque, por supuesto, irías en contra de la leche humana. Entonces, por eso no hay estudios acerca de eso. Entonces, lo que debemos hacer es promover la lactancia humana. Perfecto. Y otra pregunta que dice, ¿dar probióticos, entiendo que solamente probióticos, sirve para superar la alergia a la proteína de leche de vaca? Hay estudios acerca de algunas cepas probióticas, por supuesto, digamos que no como administrándoselas al bebé, sino en fórmulas. Y allí nuevamente pues hablamos de la leche humana y por supuesto la leche humana en pacientes que tienen alergia a la proteína de leche de vaca, por supuesto la primera elección va a ser usar leche humana y realizar una dieta de restricción a la madre para el alérgeno que es la proteína de leche de vaca con adecuada suplementación de calcio, vitamina D, etcétera. Entonces, dar probióticos al bebé todavía no está suficientemente estudiado. Hay fórmulas, por supuesto, que tienen probióticos. Y hay estudios acerca de probióticos en las fórmulas, pero nuevamente, pues lo mejor sería darle leche humana que va a inducir una respuesta tolerogénica. Entonces, la indicación es eso. No hay indicación ahorita actual de administrar probióticos solos en niños que tengan alergia alimentaria en general. O sea, sí, sin duda la recomendación va en ese punto. Aún no tenemos ninguna guía, ni hay una publicación con suficiente evidencia científica que nos diga para el manejo farmacológico de la alergia a proteína de leche de vaca, no tenemos nada. Seguimos trabajando en dieta de exclusión. O sea, sí hay estudios, por supuesto. Por supuesto, sí. Hay estudios, incluso hay estudios de cómo poner medicamentos a nivel vaginal también, pero todavía no hay ninguna guía para realizarlo de forma rutinaria. Entonces, por ahora, no. La respuesta sería y en esta misma pregunta viene Milagros Guerrero, dice, con respecto a la teoría de los 1000 días, para prevención de alergia alimentaria en niños se recomienda usar Bifidobacterium breve desde el inicio del embarazo, y dice, los obstetras desconocen el uso del probiótico. De la pelea. Aquí en Colombia el Bifidobacterium existe de hecho existe el simbiótico, no acá, pero existe el simbiótico. Si lo tuviéramos disponible se podría usar, sí, o sea, no tiene ningún problema. De hecho, hay protocolos acerca de administración de probióticos en madres gestantes y antes preconcepcionales. Sin embargo, nuevamente, pues, ¿qué es lo ideal? Que la madre, previo al embarazo, tenga una preparación con alimentación adecuada, rica en fibra, alimentos fermentados, evitar procesados, industrializados. Por ejemplo, esos factores a uno le parece exótico, pero que la madre se exponga a mascotas, a un ambiente rural, eso se debería hacer de forma rutinaria, o sea, que no fuera en un ambiente, por supuesto, todo el tiempo con lavado, digamos, higiénico, uso excesivo de antisépticos, limpiando todas las superficies. Yo creo que, por supuesto, en la época post-COVID, en todos los estudios que se están llevando a cabo, la prevalencia de alergia aumentó hartísimo
por lo que yo les explicaba, porque fue una época en la cual usamos antisépticos de forma indiscriminada, por supuesto porque estamos tratando de salvar nuestra vida, pero eso tuvo un impacto en la microbiota de todos. Y todos los niños, por ejemplo, que nacieron o que fueron concebidos durante la época del COVID y nacieron posteriormente, esos son los niños que tal vez uno ve más ahora con mucha alergia alimentaria o mucho otro tipo de manifestaciones atópicas, de marcha atópica. Y Entonces, además, sí, señora. sí, vale, agregando a lo que estás diciendo, que me parece súper importante, es cómo esas intervenciones gestacionales, como por ejemplo que la madre coma una dieta que incluya todos los alimentos y no hacer restricciones innecesarias, que va agregado eso mismo. Todavía no hay un protocolo de administración de probióticos a las madres, pero sí hay estudios. De hecho, en los artículos que revisé, hay estudios de cómo modificar la microbiota en la madre antes, durante la gestación y después, si por ejemplo tienen algún factor de riesgo como el uso de antibióticos por infecciones urinarias, el uso de antibióticos por infecciones vaginales, uso de antibióticos durante el parto. Entonces, sí hay estudios, pero todavía no hay un protocolo, o sea, no hay una forma como de estandarizarlo y vamos a administrar tanta cantidad de este microorganismo, tanto. Entonces, todavía no hay muchos estudios de cómo se debería hacer ese protocolo, pues la hechura del protocolo, pero sí hay estudios acerca de cómo Sí, modificar la lo mismo que dice microbiota. Alejandra Cortés, Dime. eso, dice, en los niños con riesgo de alergia alimentaria, ¿ayudaría un probiótico en la gestación? Ayudaría que la mamá coma perfectamente bien, Alejandra. Que Exactamente. la madre coma Sí. de todo. Nuestra Porque, microbiota se establece definitivamente entre los 2 a los 3 años de vida y por supuesto cuando vamos envejeciendo hay nuevamente una alteración, o sea, una alteración no, pero una modificación de nuestra microbiota. Ya lo que se estableció en nuestra microbiota fue, sin embargo, esa microbiota puede modificarse, ¿cierto? O sea, no es como que ya no tenemos que hacer, pero se puede modificar es principalmente con nuestros hábitos de vida, no con la administración, digamos que de medicamentos de forma regular. Por supuesto que sí hay unas indicaciones para administrar probióticos y como lo vimos en las guías del año pasado de la Organización Mundial de Gastroenterología o en la EBSGAN, son el uso de probióticos para cada tipo de, digamos que de enfermedad, por decirlo así. Pero el uso de probióticos pregestacionales que tenga un impacto puntual en la alergia alimentaria después del nacimiento en un familiar que tiene atopía, no hay un estudio así todavía, exactamente. Puede tomar probióticos, por supuesto, pero ¿cómo se modula la microbiota de una forma más efectiva? Consumiendo alimentos saludables, evitando procesados, exponiéndose al medio ambiente normal. Eso modifica más la microbiota que administrar un probiótico, porque por supuesto hay que administrarlo por un tiempo y hay que ver qué efecto, cuánto tiempo y qué efecto va a tener en la descendencia. Entonces todavía es muy difícil hacer un estudio así. totalmente. Además que recordemos que el efecto del probiótico se mantiene mientras lo estamos tomando. En el Exactamente. momento que lo dejamos de tomar, ya deja de hacer ese efecto. Entonces, Sandra Viviana Barreros te dice que muchas gracias por una excelente exposición y gracias a Carmen por la exposición. También el doctor José Fernando nos da un agradecimiento. Para cerrar nuestro webinar de esta noche, primero quiero... Ay, Silvia Cocolo levantó la mano. Silvia, si quieres hablar, bienvenida antes de cerrar. Silvia. No, simplemente agradecer la excelente exposición. Qué Gracias. alegría que te gustó. Entonces, para hacer cierre, le voy a dar la palabra a Claudia Sánchez. Claudia Sánchez es la brand manager de Nutricia, quienes fueron los amables patrocinadores de la sesión de esta noche. Y no terminar sin hacerles una gran invitación, y es, recuerden que el 6 y 7 de septiembre es el simposio del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica. Es acá en la ciudad de Santa Marta, en Colombia, y nos encantará tenerlos con nosotros. Claudia, por favor, si nos puedes acompañar. Buenas Gracias. noches para todos. Muchas gracias, doctora Estefanía, por la conferencia. Muchas gracias, doctora Ailín. Muchas gracias al Colegio Colombiano de Gastroenterología por permitirnos llegar a todas las personas que están conectadas con una conferencia como esta. De parte de Danone Nutricia y Nutricia Allergy, les agradecemos a todos por disponer de este tiempo para escuchar la conferencia. Entendemos que es una realidad la alergia y lo importante es que seamos conscientes,
que hagamos un diagnóstico temprano y oportuno. Y como dice la doctora Estefanía, la leche materna es el gold estándar de nutrición para los bebés, también para los bebés con alergia y alergia a la proteína de la leche de vaca. Y el objetivo con este tipo de conferencias es que podamos generar conciencia acerca del diagnóstico, de la intervención temprana y oportuna, y que podamos tener conocimiento de lo que tenemos disponible a nivel comercial, también cuando la leche materna por alguna razón no sea suficiente o completa. Muchas gracias a todos, doctora Eileen, muchas gracias y feliz noche para todos. Feliz noche y bienvenidos el próximo julio, último miércoles de julio, a nuestro siguiente webinar. Que tengan una muy feliz noche. Gracias.